Quiero darle la bienvenida a nuestro programa Libros al Aire, un programa de Canal 15 y de la editorial de la Universidad de Costa Rica, dedicado a conversar en torno a libros publicados por nuestro sello editorial. Hoy tenemos Rebeca Woodbridge y yo, Alexander Jiménez, el gusto de conversar con el doctor José María Gutiérrez. Bienvenido, José María. Muchas gracias. José María Gutiérrez es un conocidísimo y queridísimo profesor de nuestra Universidad de Costa Rica. Es doctor en Ciencias Fisiológicas por la Universidad Estatal de Oklahoma. Fue profesor catedrático y ahora es profesor emérito. Un científico prestigioso, reconocido, autor de innumerables artículos, un promotor del desarrollo de la ciencia en Costa Rica, Premio Magón del año 2022, un premio que nos llenó de alegría a quienes apreciamos la vida y el trabajo de José María. José María de la universidad es conocido como Chema y en este programa Rebeca y yo te vamos a llamar así. Por supuesto. Bien, Chema, que vamos a hablar de un libro tuyo que se titula Reflexiones desde la Academia, Universidad, Ciencia y Sociedad. Este es un libro compuesto por 11 capítulos. Cada uno de ellos tiene sentido en sí mismo, son textos que en algún sentido pueden leerse de manera autónoma, pero también son textos que forman un universo de sentido en torno a cuestiones, a temas que tienen que ver con la universidad, que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la vida social. Entonces, sobre este libro uno podría hablar interminablemente. Rebeca no me deja mentir. Podríamos tener muchísimas preguntas. Vamos a tener que escoger algunos asuntos, algunos temas. Y entonces, antes de eso, a mí me gustaría que Chema nos cuente la historia de este libro. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo apareció? Contanos un poco sobre eso. Bueno, muchas gracias Alexander y Rebeca por la invitación. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Sí, quizá yo me remontaría a los orígenes de este libro a mi ingreso a la Universidad de Costa Rica en 1972, porque yo ingresé a la universidad con un gran interés en desarrollar una carrera científica, una carrera académica en el ámbito de las ciencias naturales. Escogí la carrera de microbiología porque tenía una gran tradición de investigación y me sentí muy a gusto en esa carrera. Pero al mismo tiempo, al ingresar a la universidad, yo cultivé, gracias al espíritu de la Universidad de Costa Rica, el espíritu humanista que caracteriza esta universidad, cultivé un interés por áreas más amplias, de la política, de la cultura, de las ciencias sociales, de la literatura, etc. Y rápidamente surgió en mí una inquietud muy fuerte y era cómo compaginar esos, digamos, esa dualidad de intereses, un interés muy específico en el área de la ciencia con un interés más amplio en el ámbito cultural y político. Y preguntas que fueron surgiendo a lo largo de mi formación y que en ocasiones llegaron a ser preguntas angustiantes de cómo poder hacer ciencia en un país pequeño y con limitaciones como este, cómo hacer que esa ciencia se entroncara con procesos de carácter social y político dirigidos a la edificación de una sociedad con mayor equidad, con mayor prosperidad, con mayor solidaridad. ¿Cómo hacer ciencia para el bien común, en otras palabras? Y las respuestas no eran fáciles, ¿verdad? No las iba encontrando en texto ni las iba encontrando en conversaciones, en fin. Fueron preguntas que, como les comento, me angustiaron, me provocaron mucha reflexión, mucha lectura, mucho pensamiento. Y entonces, a lo largo de mi praxis académica y social y política en la universidad y en otros espacios, fui armando, digamos, esta reflexión. Y bueno, durante mi vida académica he publicado diferentes ensayos. Algunos de los ensayos que están en esta obra son ensayos que ya habían aparecido en otras publicaciones. Pero en un momento determinado, ya acercándose mi jubilación, yo pensé, yo nunca he solicitado una licencia sabática en la Universidad de Costa Rica. Y pensé, esta es una oportunidad para aprovechar ese espacio que brinda la universidad y unir todas estas reflexiones en un texto, digamos, que tuviera una cierta coherencia. Y entonces, efectivamente, la universidad me otorgó esta licencia sabática y ahí me dediqué a tomar ensayos anteriores y ensayos nuevos y armar este libro, que de alguna manera es como una
digamos, un punto de cristalización de todo ese proceso de reflexión sobre el trabajo académico, el ethos académico, el compromiso social del trabajo científico que fui acumulando a lo largo de muchos años. Chema, yo pienso que en este libro, pero tal vez podemos dejar esto para después, en gran medida usted responde a esto que nos ha estado contando sobre cómo, bueno, esta reflexión de vida, casi que, ¿verdad? De cómo la ciencia puede y debe contribuir con la construcción de formas de convivencia más generosas y más solidarias. Creo que usted lo pone en esas palabras. Pero tal vez antes de darle el espacio a esa pregunta, a mí me gustaría que nos alejemos un poco más y veamos un panorama más general. Dice usted al inicio, creo, de su libro, vivimos en tiempos en que es fundamental renovar el concepto y la filosofía de la U pública como forma de sostener y fortalecer una de las instituciones centrales de nuestro Estado social de derecho. Y yo quisiera que conversemos sobre esta frase que me parece guía todo el libro. ¿Por qué es la U pública una de las instituciones centrales de nuestro Estado social de derecho? ¿Y qué de estos tiempos que vivimos torna urgente esta renovación conceptual de la universidad pública? Claro, Rebeca, yo creo que la universidad pública en el mundo en general y en particular en América Latina es una institución esencial, ¿verdad? La universidad pública latinoamericana se empieza a perfilar su característica, sobre todo a raíz de la famosa reforma de Córdoba de 1918, donde introduce una serie de valores fundamentales como el cogobierno, la autonomía, la exigencia de calidad en el personal docente y en buena medida la proyección a la sociedad. Entonces, la Universidad Latinoamericana en general se convierte en una institución de enorme importancia, porque es una institución que por un lado forma profesionales con una visión amplia, humanista, comprometida con la sociedad a donde se van a insertar. Por otro lado, es una institución que genera conocimiento mediante la investigación en todos los ámbitos del saber. Es una institución que tradicionalmente ha respetado el desarrollo de todos los campos del conocimiento, más allá del impacto económico, práctico, inmediato que tiene. Y es una institución que ha tenido una proyección a la sociedad en muy diversas formas, entre ellas una reflexión permanente sobre lo que ocurre en nuestras sociedades y por supuesto una proyección del conocimiento a las necesidades de los amplios conglomerados sociales de nuestros países. Entonces son instituciones importantísimas, ¿verdad? Y son instituciones que tienen su importancia en buena medida por el carácter autónomo que tienen, que es una característica que también se ha dado en la Universidad Latinoamericana. En Costa Rica ese carácter autónomo está garantizado por la Constitución Política de 1949. Chema, cortemos aquí un minuto. ¿Cómo no? Para volver sobre el tema de la universidad, Perfecto. de la autonomía, de la investigación. Estamos en Libros al Aire conversando con José María Gutiérrez en torno a su libro Reflexiones desde la Academia, Universidad, Ciencia y Sociedad. Volvemos en pocos minutos. Seguimos en Libros al Aire, hoy con José María Gutiérrez, conversando en torno a su libro Reflexiones desde la Academia. José María, nos estabas contando sobre la importancia de la universidad para las sociedades latinoamericanas y te interrumpí, así que me encantaría que puedas redondear esa idea. Sí, claro. Entonces, yo decía que ese espíritu libre, autónomo, de reflexión permanente, de visión integral de los campos del conocimiento y de compromiso con la sociedad, son características muy importantes de las universidades públicas y son características que garantizan la autonomía universitaria. Ahora, a partir de la década de 1980 más o menos, vivimos procesos a nivel global y a nivel latinoamericano donde se ha instaurado un modelo político-económico de carácter hegemónico, que de alguna medida va a contramano de los valores, el ethos de las universidades públicas. Y eso ha generado fricciones, contradicciones, conflictos entre sectores políticos y económicos dominantes y ese ethos precisamente de la universidad pública. Entonces vivimos un momento actualmente, y no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina, donde estos sectores políticos y económicos hegemónicos ven, digamos, antagonizan u hostigan ese sentido que tiene la universidad pública, ese sentido autónomo reflexivo.
Y yo considero que para las sociedades latinoamericanas contar con instituciones de educación superior que tengan ese elemento reflexivo, ese elemento de compromiso social, ese elemento de desarrollo de todos los campos del conocimiento, ese ejercicio permanente de ver la realidad y cuestionarla en un buen sentido de la palabra, es fundamental para sociedades de carácter democrático. Así es. Una de las cosas que a mí me gusta de tu libro es que, a pesar de eso que estás diciendo, hay suficientes evidencias para reconocer que eso es así. Vos reconoces otro asunto que a mí me pareció muy honesto de tu parte. Vos decís, las universidades no son bloques homogéneos. La Universidad de Costa Rica, por ejemplo, está llena, está cruzada de tensiones, ¿verdad? Entonces daría la impresión de que, por un lado, estamos con un frente externo muy poderoso, muy agresivo, muy respetuoso, y también, pues, internamente hay tensiones que hacen que la universidad sea un organismo vivo también, ¿verdad? No es una cosa definida de una vez y para siempre. Yo justamente quería referirme a eso y seguir hablando o expandiendo en esto de la educación, bueno, en esto fundamental de la educación como un derecho humano y no como un bien mercantil, pero justamente en la línea de lo que apunta Alex, cómo desde lo interno de nuestra institución también podemos manejar la preocupación de que justo cuando ocurren procesos como estos que usted describe, que minan y cuestionan aspectos centrales de la misión de estas instituciones, sea frecuente en nuestras comunidades universitarias como una actitud de indiferencia ante los asuntos que usted ha tratado acá. Y yo quería, pues porque en estos momentos gran parte de mi preocupación laboral está puesta en la acción social, yo quería dirigirme justamente a uno de sus ensayos que se llama Reflexiones sobre el vínculo universidad-sociedad a través de la acción social en la Universidad de Costa Rica. Y que yo pienso que es un ensayo que podríamos tomar como punto de partida y hoja de ruta para un cambio cultural necesario, que usted también apunta sobre esto. Entre todo lo que se podría comentar, yo voy a irme a un detalle y un poco a la luz de su propia experiencia como coordinador de un trabajo comunal universitario. Quiero puntualizar en este detalle. ¿Por qué podríamos de pronto divagar acerca de por qué será que los profesores con propiedad, en su mayoría, y así lo revelan los datos, no hacen acción social? Y más importante que esa, ¿verdad? No sé, esa pregunta que podamos hacernos, ¿por qué sí deberían querer hacerla? Bueno, yo creo, primero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes han dicho, la universidad es un ente vivo, heterogéneo, contradictorio, ¿verdad? Entonces, ese análisis crítico y autocrítico que las universidades hacen a la sociedad, también lo debemos hacer hacia el interior de nuestras instituciones, ¿verdad? Porque esa dialéctica, ese devenir contradictorio opera constantemente en la universidad, y más bien lo que preocupa es que hay sectores de la institución que no hacen ese proceso de reflexión y que simplemente se conforman con lo que se está haciendo, y es algo muy necesario. Ahora, volviendo a tu pregunta sobre la acción social, a mí me parece muy importante que la universidad, a lo largo de su historia y sobre todo a raíz del tercer congreso universitario en la década del 70, definió que la universidad tiene 3 pilares principales: docencia, investigación y acción social. Sin embargo, si uno hace un análisis de la situación, se da cuenta que la acción social en nuestra institución, siendo tan importante como elemento de legitimidad de la institución hacia el país, es probablemente de esos 3 pilares el más débil. Y hay muchas evidencias en ese ensayo, yo planteo algunas evidencias de por qué eso es así, y eso es un problema muy, muy serio, muy importante. Y uno de los reflejos es el hecho de que muchas personas ya consolidadas en puestos de propiedad no hacen acción social. En el mundo ideal, yo diría que, o en una situación ideal en la institución, que todos los profesores y profesoras y todos los estudiantes y las estudiantes deberíamos estar involucrados en esos 3 pilares de acción universitaria en una medida o en otra, ¿verdad? Y yo creo que en eso, con la acción social, tenemos una tarea pendiente muy importante, porque la acción social es precisamente ese vínculo de la institución con la sociedad, y es un vínculo que debe ser un vínculo múltiple, es decir, tenemos que tener capacidad de interlocución con muy amplios sectores de la sociedad, sobre todo con los sectores más vulnerables, que han sido los que han tenido la mayor desventaja precisamente en este modelo político y económico hegemónico que ha traído muchos problemas para muchos sectores. Entonces yo coincido con esa preocupación sobre la acción social.
Una de las cosas sobre las que me gustaría que conversemos, tal vez en el próximo segmento, es sobre la ciencia, la construcción de ciencia endógena como una forma de contribuir con la equidad, con el bienestar de las poblaciones, con la seguridad de las poblaciones. Y eso es algo a lo que vos has dedicado tu vida. Me gustaría que volvamos sobre ese asunto. Estamos conversando en Libros al Aire con José María Gutiérrez, con Chema, en torno a su libro Reflexiones desde la Academia, un libro en el cual podemos observar consideraciones acerca de la necesidad de que los países pequeños y pobres como Costa Rica construyan su propia ciencia, algo a lo cual José María ha contribuido de manera significativa. Ya volvemos para seguir conversando sobre ese asunto. Seguimos con Libros al Aire, hoy conversando con José María Gutiérrez en torno a su libro Reflexiones desde la Academia. Este es un libro compuesto por 11 capítulos, el último de los cuales se titula La atención del problema de los envenenamientos por mordeduras de serpientes en Costa Rica, un proyecto nacional con proyección global. Me gustaría que conversemos, Chema, en torno a este capítulo, por varias razones. Primero, porque el envenenamiento por mordedura de serpientes es un problema, es una enfermedad de la pobreza. Es decir, es una enfermedad que tiene consecuencias desastrosas en buena parte de los países tropicales pobres del mundo. Las cifras son desastrosas, ¿verdad? Millones de personas son mordidas por serpientes en el mundo, hay cientos de miles de muertes, cientos de miles de secuelas físicas. Y en Costa Rica, los promedios de muertes y de secuelas son muy bajos. Y son muy bajos, entre otras razones, por el trabajo de la Universidad de Costa Rica y de uno de sus institutos más prestigiosos, el Instituto Clodomiro Picado, con el que vos tenés mucho que ver. Desde su fundación, en la década de 1970, este instituto se ha dedicado a investigar, a formar, a producir, a enviar sueros a países pobres del mundo. Y a mí me encantaría, sé que a Rebeca también, que nos contés un poco sobre esta experiencia. Sí, yo creo que lo que ha podido hacer Costa Rica en este campo es muy interesante porque demuestra que si hay una voluntad política, institucional, una idea clara, un norte claro de atacar un problema, precisamente una enfermedad de la pobreza, que requiere recursos científicos y tecnológicos endógenos, porque somos los países que sufrimos el problema, los que tenemos que buscar la solución. Costa Rica ha logrado desde la época de Clodomiro Picado, gracias al esfuerzo de mucha gente, muchas instituciones, ha logrado atender este problema, conocerlo, estudiarlo y resolverlo. Y no solo resolverlo en Costa Rica, sino contribuir a la solución de este problema en otras latitudes. Ahora, yo quisiera destacar que a lo largo de ese desarrollo, de ese proyecto colectivo tan grande, ha imperado, y esto es importante porque yo creo que los países en vías de desarrollo o países que tienen limitaciones como somos en Costa Rica, tenemos que desarrollar una ciencia endógena no solo fuerte, vigorosa académicamente, sino también una ciencia a donde se combine el elemento de racionalidad que tiene la ciencia intrínsecamente con elementos de afectividad y de solidaridad. Es decir, no debemos desarrollar, no hay una sola ciencia en el mundo, ¿verdad? La praxis de la ciencia se puede hacer de muchas maneras y lamentablemente hemos visto cómo en muchas ocasiones la ciencia no se utiliza precisamente para el bien común. Es un conocimiento racional muy potente que se puede utilizar de muchas formas. Y yo creo que este proyecto que ha desarrollado Costa Rica ha logrado combinar esa racionalidad, esa construcción de conocimiento de la realidad que da la ciencia con elementos de afectividad y de solidaridad. Y yo creo que esa combinación es lo que yo podría llamar una ciencia endógena
propia y conveniente para países como los nuestros en Costa Rica. Creo que el ejemplo de este trabajo de las mordeduras de serpiente ilustra esa filosofía, digamos, de una ciencia que tenga características humanistas, que beneficie en última instancia y funcione para el bien común. Y yo quisiera agregar otro elemento. Lo que Costa Rica ha podido lograr en este campo no se debe solo a la Universidad de Costa Rica y al Instituto Clodomiro Picado, sino a un sistema de salud público que se fue desarrollando paralelamente a este proyecto y que garantiza principios de universalidad, de equidad, de solidaridad y que está centrado en el Ministerio de Salud y en la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo que el instituto ha hecho no hubiera sido posible si no hubiéramos contado con un sistema de salud pública como el que tiene Costa Rica, y dicho sea de paso que está siendo también hostigado y acosado por estos sectores políticos y económicos que procuran debilitar la institucionalidad pública, lo cual es muy grave. Es gravísimo, sobre todo considerando que este campo de investigación científica es, yo no sé si el único, pero seguramente uno de los pocos en los cuales Costa Rica tiene un liderazgo global, algo que les encanta, por cierto, a estos sectores, ¿verdad? Y entonces no tiene sentido que impidan que una universidad seria siga investigando y siga beneficiando a sociedades pobres del mundo con ciencia que tiene repercusión global, ¿no te parece? Absolutamente, ¿verdad? Y es absurdo que las universidades públicas y la Universidad de Costa Rica en particular somos los reservorios de ciencia y tecnología de este país. Y hay una retórica que indica que los países no pueden desarrollarse si no es con un componente científico-tecnológico fuerte. Entonces resulta absurdo que los sectores políticos que pretenden desarrollar el país hostiguen y limiten el desarrollo y el crecimiento de instituciones que son precisamente las que desarrollan la ciencia y la tecnología en nuestro medio. Así es, ese instituto lleva el nombre de un científico muy especial para la historia de este país, que es Clorito Picado. Clorito Picado era un migrante. Aunque su padre era de Cartago, Clorito Picado nació en San Marcos de Jinotepe, en Nicaragua. Luego regresó. Después de formarse, también siguió migrando, se fue a Francia y luego retornó. Es decir, Clorito Picado era un científico migrante. A mí me encantaría que hablemos sobre este vínculo entre ciencia y migración. Sí, yo creo que las comunidades científicas en el mundo probablemente son de las comunidades que más migración tienen, ¿verdad? Migran para estudiar en otras latitudes, a veces se quedan ahí, a veces regresan, migran para tener colaboraciones temporales con colegas, etcétera. De manera que es un sector muy migrante, con características muy particulares en esas migraciones. De hecho, uno de los temas que más preocupa en la sociología de la ciencia en los países en vías de desarrollo es lo que se ha llamado fuga de cerebros. Pero hoy día ese concepto ha evolucionado y ahora más bien se habla de circulación de cerebros. Recientemente publicamos junto con algunos y algunas colegas un trabajo sobre caracterizando eso que se llama la diáspora costarricense, que son la diáspora científica costarricense, que son los científicos costarricenses y las científicas costarricenses que están en el exterior. Hay muchísimas personas que están en el exterior por diferentes razones. Y entonces una tarea que tiene la comunidad científica nacional y la política científica nacional es cómo relacionarlos de la manera más productiva posible con esa diáspora científica costarricense, cómo hacer alianzas, cómo hacer proyectos conjuntos, cómo hacer capacitaciones, cómo atraerlos a nuestros temas sin necesidad de que vuelvan a migrar a Costa Rica. Por supuesto, lo ideal sería que muchas de esas personas regresaran a nuestro país a trabajar aquí, pero es un tema muy interesante. Sí. Marx decía que el capital no tiene patria, la ciencia tampoco debería tener patria. Hemos conversado con José María Gutiérrez, Rebeca Woodbridge y yo, Alexander Jiménez, en torno a su libro Reflexiones desde la Academia, Universidad, Ciencia y Sociedad. Les invitamos a leer este libro poderoso, consistente, y también les esperamos en nuestro próximo programa de Libros al Aire.